ahora vamos a entrar en contacto. Tenemos la comunicación con el abogado Francisco Burgoa. Él es constitucionalista, abogado también, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien agradezco mucho, como siempre, acudir en nuestro auxilio para entender la dimensión de todo esto que acaba de ocurrir en la Corte. Francisco Burgoa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ya casi noches. Muy buenas tardes, casi noches, mi querido Pepe, y yo encantado de estar contigo y con tu audiencia. A ver, gracias igualmente por recibirte aquí nosotros, por supuesto. Tras esta sentencia, fallo, ¿cómo llamarle?, de la Corte, esta decisión del Pleno de la Corte por 9 votos contra 2, ¿ahora qué va a pasar? Ya no existe, pues, el plan B electoral que propuso el presidente. Había propuesto un plan A, te acuerdas muy bien, pero ese plan A requería... Era un cambio constitucional, requería la aprobación de las 2/3 partes del Congreso para hacerlo válido. Al no tener Morena las 2/3 partes, ni siquiera juntando a sus aliados, hubo que recurrir al llamado Plan B, con algunas modificaciones a leyes importantes en materia electoral, pero decretadas por el presidente de la República. Se aprobaron pues por mayoría simple y se logró avanzar en el Plan A y en el Plan B, parte 1 y parte 2. El Plan B se vino para abajo en la parte 1, ahora se viene para abajo la parte 2. ¿Qué es lo que sigue a partir de este momento? Bueno, número 1, ya tenemos certeza del marco jurídico electoral, que es el que debe de basarse el Instituto Nacional Electoral. Es justo lo que decía Guadalupe Tadei hace un momento. Así es, porque precisamente ya se tiene esa certeza del marco jurídico electoral para la organización del proceso electoral del año 2023-2024. Es decir, en la primera semana de septiembre próximo, ya el Consejo General del INE tendrá que estar dando su banderazo de inicio del proceso electoral con todos los preparativos. No se va a estar alterando ya la estructura administrativa y operativa del INE, de los institutos electorales en las entidades federativas. Ya sabemos exactamente que hay un marco jurídico y sobre ese es el que se va a organizar, que es el marco jurídico con el que también se organizó el proceso electoral del año 2018. Ahora, ¿qué pasa? A ver, ¿por qué el presidente no podría nuevamente iniciar otra serie de cambios para volver a insistir en nuevas leyes para revivir lo que hoy recibió el tiro de gracia en el Pleno de la Suprema Corte? ¿Por qué no podría? ¿Porque entonces ya se da por hecho de que no hay tiempo? Efectivamente, Pepe, la Constitución va a establecer ahí una especie de candado o de protección a el marco jurídico electoral, y dice la Constitución en su artículo 105, fracción segunda, que tratándose de reformas al marco jurídico electoral o creación de nuevas leyes, estas tienen que estar ya debidamente publicadas hasta 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Y el proceso electoral inicia la primera semana de septiembre, es decir, ahorita ya estamos dentro de los 90 días en donde la Constitución dice que no se puede estar ya alterando las reglas del juego de este proceso electoral. Entonces, si se quiere reformar la Constitución, si se quieren reformar las leyes electorales, tendrán que esperarse hasta que termine el proceso electoral. Y esto pues será ya hasta la próxima legislatura, que estará iniciando, por excepción, el 1 de agosto del año 2024. El 1 de agosto de 2024, que son agosto y septiembre, los 2 últimos meses del gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien tiene que entregar el poder, de acuerdo con la reforma, el 1 de octubre. Muy bien. A menos que tuviera la mayoría calificada suficiente resultado de las elecciones de 2024, no podría trabajarse de otra manera. Este es el panorama. Quiere decir que ahora toda la cuestión electoral se va a regir con la ley vigente y no con la ley que pretendió ser reformada y que fue rechazada. Así es, el Plan B en sus 2 partes ya fue declarada inválida y simplemente deja de existir ya jurídicamente, y por lo tanto cobra vigencia aquel marco jurídico electoral hasta antes de la expedición de este Plan B. ¿Qué es, por ejemplo, qué es lo que no va a operar que tanto se ha comentado? ¿Qué es lo que no va a operar que quería el presidente de la República? Así en pocas palabras.
O sea, por ejemplo, número uno, reducir el personal del Instituto Nacional Electoral, reducir en un 80% a todas aquellas personas que forman parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, estar reduciendo también cargos administrativos. Es decir, todo el personal que tenía que haber salido de haber entrado en vigor sin haber sido sentenciada en contra la reforma, el Plan B, se habrían tenido que ir. Estamos hablando de muchísimos. Ahora se quedan. Exactamente, ahora se quedan, el proceso electoral inicia en septiembre y no en la tercera semana de noviembre como lo pretendía también el Plan B, por ejemplo. Se le daba la facultad a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que estuviera ahí tomando casi haciendo una lista de electores de mexicanos en el extranjero, cuando eso es una facultad del INE y no se le puede transferir, por ejemplo, a Relaciones Exteriores, entre otros puntos. Correcto, ese digamos es parte de lo más notable que no va a operar pues en esta elección de 2024. Después ya veremos. Ya está hablando Morena de un plan C, que no es otra cosa sino convencer al electorado básicamente en adquirir o ganar la mayoría constitucional, por lo menos las dos terceras partes indispensables en las dos cámaras, en Senado y en diputados, para entonces sí operar los cambios constitucionales que el presidente considere indispensables, necesarios en los últimos 2 meses de su mandato. Sí, mi querido Pepe, coincido con lo que comentas. Ahora va a seguir esa narrativa para fomentar el Plan C, y yo te quiero dejar una inquietud, y no es porque quiera dejar una idea, pero es que si el Plan C no prospera en la perspectiva de Morena, se van a querer ir a un Plan D. Y ese también sería preocupante, Pepe, y ahí lo dejo en el tintero. ¿Y a qué me refiero? Que el próximo presidente o presidenta de la República va a tener la posibilidad de proponer, creo que a 3 ministros o 4 ministros durante el sexenio. Es decir, se pueden estar buscando que lleguen perfiles a modo al Pleno de la Suprema Corte. Si de por sí hoy estamos ahí transitando que de 11 votos se requieren cuando menos 8 para que se declare la invalidez de las leyes. Y sabemos que 2 son incondicionales. Con que lleguen 2 ministras o ministros que garanticen finalmente los votos que quiere Morena, pues esto estaríamos otra vez dando un paso para atrás, y de verdad ojalá, espero que ese Plan D no llegue, ni mucho menos ese Plan C. Pues te agradezco muchísimo, Francisco Borgoa, a reserva de profundizar. Básicamente lo interesante, lo impactante ya está dicho y nos queda muy claro por el momento. Muchas gracias y estaremos en contacto. Fuerte abrazo, querido Pepe. Igualmente para ti, gracias Francisco Borgoa, constitucionalista, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.